Bueno, pues hoy es día 16 de agosto. Ayer, ayer fue día 15. Ayer fue el día de la Asunción de la Virgen María, fiesta en la cual la Iglesia recuerda que la Virgen María subió a los cielos en cuerpo y alma. La Virgen María no es una diosa, no está por encima de Dios. La Virgen María es una criatura creada por Dios. Solamente Dios es eterno e infinito en todo. Eterno e infinito en todo. Su sabiduría, su amor, todo en Él es eterno, todo en Él es infinito. Pero Dios, en su infinita sabiduría y en su infinito amor, decidió crear este universo, crear a los ángeles, crear este universo y crear al hombre. Dios a los ángeles les creó libres. Los animales no son libres. Solamente son libres los seres inteligentes. ¿Cuántos seres inteligentes hay? Primero Dios, que es eterno, que es infinito. Después vienen los ángeles. Y después venimos nosotros, los hombres. Las piedras, las plantas, los animales no son inteligentes. Por consiguiente, tampoco tienen libertad. Por consiguiente, actúan de una manera forzosa. Dios ha puesto unas leyes y entonces esas leyes forzosamente tienen que cumplirse en el reino mineral, en el reino vegetal y en el reino animal irracional. Pero con los ángeles y con los hombres es diferente. Los ángeles y los hombres somos seres inteligentes, por consiguiente somos seres que tenemos. Los ángeles no tienen cuerpo, son todo espíritu. Pero el hombre es una combinación, ¿no?, de cuerpo y de alma. Entonces, el alma del hombre, el cuerpo del hombre es material. Por consiguiente, se puede corromper. Pero el hombre, además de tener este cuerpo, esta materia material que es el cuerpo, tenemos el alma. Y el alma no es corpóreo, no es material. El alma es espiritual. Y por sí mismo, por el alma, por ser alma, por el ser inmaterial, el ser espiritual, pues tiene la propiedad de ser inmortal. Inmortal. No eterno, pero inmortal. Dios, cuando crea una cosa que es espiritual, pues tiene un principio, porque no es eterna y porque la crea Dios. Pero como Dios ha querido hacer esa cosa que sea espiritual, entonces la propiedad de un ser espiritual es que es inmortal. Por supuesto que Dios podría destruir, hacer desaparecer, ¿no? Pero lo que Dios crea no lo quiere destruir, especialmente a los ángeles y a los hombres, porque nos ha hecho espíritus. Entonces, hablábamos que ayer fue el día 15, el día de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. Decíamos que la Virgen María no es una diosa, que la Virgen María no es Dios, no es una diosa, porque ha sido creada por Dios. Entonces no podemos adorar,
no podemos amar sobre todas las cosas a un ser diferente de Dios. Solamente podemos y debemos adorar a Dios. Y solamente podemos y debemos amar sobre todas las cosas a Dios. Porque no hay nadie por encima de Dios. Dios es el primer y el único ser. Después Él crea. Y luego ya viene lo que ahora podemos ver. O lo que no podemos ver, como por ejemplo son los ángeles. Los ángeles no los podemos ver. Tampoco podemos ver nuestra propia alma. Pero ahí está, ahí está. Entonces he dicho que en Dios, Dios es eterno, Dios es infinito en todo. Por consiguiente, la sabiduría, la inteligencia de Dios, su amor, todo en Él es infinito y es eterno. Entonces, en la infinita sabiduría y en el infinito amor de Dios, Dios con su infinita inteligencia, con su infinita sabiduría, con su infinito amor, decidió crear a los ángeles, crear este universo y crearnos a nosotros. Dios en su infinita sabiduría y amor, pues decidió darnos esa libertad por hacernos espirituales. Y entonces, pues, a los ángeles tuvieron que pasar por una prueba. Y los hombres también tuvimos que pasar por una prueba. Y es la prueba de, al ser libres, pues podemos elegir. ¿Ah? Podemos elegir. Podemos aceptar o rechazar. Podemos amar, odiar. Podemos servir o no servir. Podemos ir hacia adelante o hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, porque somos seres espirituales, porque somos seres libres. Entonces tuvimos que pasar por esa prueba. Las plantas, las piedras, los animales irracionales, pues no tienen que pasar por esa prueba, porque no pueden tomar esa serie de, no pueden tomar ninguna decisión. Entonces, Dios en su infinita sabiduría y en su infinito amor, pues nos puso a prueba a los ángeles y no pasamos la prueba. Bueno, los ángeles, unos pasaron la prueba, los otros no pasaron la prueba. Hubo una parte de ángeles que no aceptaron ser servidores de Dios. No aceptaron de que ellos tenían que servir a Dios, que obedecer a Dios, que seguir la voluntad de Dios. No lo aceptaron. No, nosotros no. Nosotros queremos ser como Dios. Dios, Él decide por sí mismo. No tiene que consultar a nadie. Pues nosotros también. Nosotros también queremos, en cualquier tipo de decisión, solamente nosotros decidir. No preguntar a nadie. Yo decido. Solamente yo decido. Yo solamente decido. El otro día vi en una página web vi allí que había, ¿no? Allí, pues no sé, una foto de una persona que es, no sé si será, no sé cómo, no sé de qué religión será, y ponía la foto de esa persona y luego pues a decir que todo depende de mí, absolutamente todo depende de mí. Yo ya había comprado
varios libros de este hombre. O sea que ese hombre, cuando yo le vi, me quedé un poco espantado. Digo, pero hombre, esta persona, ¿cómo es que tiene esta foto de este hombre ahí con las aberraciones que ha escrito en ese libro? Y las ha escrito porque las tiene en la cabeza, porque así lo piensa, ¿no? O sea, todo depende de mí, todo, absolutamente todo. Pero eso es falso, eso es falso. Nosotros somos libres y los ángeles son libres. Entonces, bueno, somos libres, podemos decir, bueno, pues yo no quiero depender de nadie. Yo no quiero depender de nadie. Bueno, muy bien. Si tú decides no depender de nadie, como eres libre, pues muy bien. Pero, tenemos que sufrir las consecuencias. Tenemos que pagar un precio por esa decisión. O sea, si tomamos una decisión de acuerdo con Dios, pues el resultado va a ser que estaremos con Dios eternamente a su lado, le veremos cara a cara y gozaremos de su eterna paz y su eterna felicidad. Pero si no queremos depender de nadie, especialmente no queremos depender de Dios, nuestro Creador y nuestro Señor, pues las consecuencias serán que no podremos, que al dejar este mundo, porque todos tenemos que morir, cuando nuestra alma deje este cuerpo, pues se tiene que enfrentar con Dios. Y entonces Dios va a juzgar. Y entonces por esa soberbia, por esa, por esa decisión de soberbia, no, yo no dependo de nadie, yo decido, solamente yo decido. Pues muy bien, pues si tú quieres optar por esa decisión, por ese camino, pues lo siento, pero, o sea, tú mismo, tú mismo te estás condenando a ti mismo, porque el rechazar a Dios es muerte. O sea, nadie va a morir, o sea, nosotros morimos, pero nuestra alma no va a morir. Nuestra alma es espiritual, es inmortal, no va a morir. Y aunque muramos nosotros, cuando llegue el momento, todos resucitaremos. Todos, hombres, todos los hombres vamos a resucitar. Pero el problema está y bueno, y cuando resucitemos, ¿qué va a pasar? Ese es el problema. Pero bueno, antes de resucitar, cuando yo me muera, tú te mueras, cuando mi alma deje este cuerpo, al dejar este cuerpo deja este mundo. Cuando mi alma o tu alma deje nuestro cuerpo y dejemos este mundo, nos vamos a enfrentar con el Señor, nos vamos a enfrentar con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con Jesucristo. Y entonces, pues Él tiene que juzgar. Y nos va a decir, bueno, pues mira, tú aquí y tú allá. Que en realidad eres tú mismo el que te has condenado porque has rechazado aceptar que por encima de mí hay alguien más y que yo a esa persona la tengo que respetar y la tengo que amar y la tengo que servir. Sobre todo si esa persona, si es Dios, ¿no? Yo tengo que amar y respetar y obedecer a mis padres. Yo tengo que amar y respetar y obedecer a mis superiores, a nuestros gobernantes. Pero por encima de pero por encima de mis profesores, pero por encima de los gobernantes, está Dios. Algunas veces nuestros padres pueden estar equivocados. Entonces no tenemos obligación de seguir algo que está mal. Pero Dios nunca se equivoca. Si Dios nos dice esto es blanco, podemos confiar, podemos creer, ciertamente es blanco. Si Dios nos dice, mira, no me obedeces, morirás, pues moriremos. O sea, Dios a Dios no le gusta, ¿cómo se dice eso? Hacer chistes, ¿no? Cuando dice Dios una cosa, así es. Esto es así, pues es así. Esto no es así, pues esto no es así. Nosotros nos podemos enfrentar a eso, nos podemos rechazar eso,
Bueno, pues esto es lo que tú dices, pero yo digo otra cosa. Esto es lo que tú piensas, pero yo pienso otra cosa. Esto es lo que tú... Estos son tus planes, esta es tu voluntad. Pero yo tengo mis planes y yo tengo mi voluntad. Así que lo siento, tú con tus planes, yo con los míos. Muy bien, que sí, que podemos tomar esa opción. Pero hay que pagar un precio. Y Dios dijo, si me escuchas, si me obedeces, si me amas, si me sirves, que todo esto no es para mí, o sea, es por tu propio bien, o sea, si Dios no necesita de nada, Dios no necesita de nada. O sea, que amar a Dios, servir a Dios, adorar a Dios, obedecer a Dios, etcétera, etcétera. Con eso Él no gana nada, es para que nosotros podamos gozar de Dios, podamos gozar de su sabiduría, de su amor, de su felicidad, de su paz. Es por nosotros mismos, es para nuestro propio bien. O sea que el que rechaza lo que Dios dice que hay que hacer, se está destruyendo a sí mismo, se está matando a sí mismo. Pero no hay que olvidar que el hombre muere. Es decir, el alma del hombre se separa del cuerpo. Pero el alma es inmortal, no muere. Y luego resucitaremos, todos resucitaremos. Pero a unos Dios les dirá, tú aquí y tú allá. Así es. Bueno, estamos hablando de la Virgen María. Estamos hablando de que ayer fue el día 15 de agosto, que era la Asunción de la Virgen María, que la Virgen María subió a los cielos en cuerpo y alma. Y hemos dicho que la Virgen María no es una diosa, no es Dios. Por consiguiente, pues no se la puede adorar. Por consiguiente, no se la puede amar sobre todas las cosas. Tampoco podemos amar sobre todas las cosas a nuestros padres. Tampoco podemos adorar sobre todas las cosas a nuestros gobernantes. Tampoco. Solamente hay una persona, solamente hay un ser que hay que adorarle, que hay que amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Sobre todas las cosas, solamente a Dios. Solamente a Dios. Bueno, entonces que quede claro, la Virgen María es una criatura, ha sido creada por Dios, es un ser finito, es un ser finito. Por consiguiente, no se la puede adorar, no se la puede amar sobre todas las cosas. ¿Ah? Que quede claro eso, porque hay personas que piensan así. Nosotros los católicos, cristianos católicos, cristianos porque somos discípulos de Jesucristo, porque creemos en Jesucristo, porque somos sus discípulos. Y católicos, porque Jesucristo ha fundado una iglesia, que es la iglesia, que tiene los apóstoles y sus sucesores, que tiene a Pedro, al cual Jesucristo le dio las llaves del cielo. Entonces, Jesucristo fundó una iglesia que tiene 12 apóstoles y que esos 12 apóstoles luego pasarán ese poder a otros, y entonces esos otros serán los sucesores de los apóstoles. Y entonces dentro de esos 12 está Pedro, al cual Jesús le dio las llaves del cielo. Jesús no hizo copia y dio a los apóstoles, a todos y cada uno de ellos les dio una copia. No, solamente una llave, y esa llave o las llaves se las dio a Pedro. A Pedro. Bueno, pues entonces somos cristianos porque somos seguidores de Jesucristo, porque creemos en Jesucristo. Pero somos la Iglesia Católica. ¿Por qué somos la Iglesia Católica? Pues porque Jesucristo ha fundado una iglesia que tiene apóstoles, y luego esos apóstoles tienen sus sucesores. Y tiene uno que es Pedro, que es el jefe de todos, el que tiene que decidir cuando hay que decidir, ¿no? Y ese Pedro también tiene sus sucesores, que son los obispos de Roma, que son los que llamamos los papas. ¿Ok? Vamos a ver. Tengo que tener cuidado porque tengo 61 años
y ya con esta edad, cuando hablamos, se nos va el santo al cielo. Bueno, pues entonces somos cristianos y somos católicos. Y la palabra católico quiere decir universal. O sea, a lo mejor te espantas, católico. Uy, qué cosa más rara, eso, qué bicho más raro. No, nosotros no somos bichos raros. Católico, la iglesia católica. Pues la iglesia de Jesucristo es católica. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo es católica? Porque católico quiere decir universal, ¿no? Por ejemplo, la iglesia anterior a Jesucristo, el pueblo de Dios, podemos decir el pueblo de Dios, podemos decir la iglesia, el pueblo de Dios, pues es más o menos lo mismo. Entonces, la iglesia o el pueblo de Dios antes de Jesucristo, pues eran los judíos, ¿no? Eran los judíos. Bueno, podían acercarse algunos y tal, pero fundamentalmente eran los judíos, ¿no? Pero a partir de Jesucristo, las fronteras de la iglesia, las fronteras del pueblo las fronteras del pueblo de Dios se abrieron. Y entonces ya, pero sigue habiendo, o sea, hay unas fronteras y hay un límite. O sea, hay un límite. Antes era el límite era el pueblo de Dios, que eran los judíos. Ahora el límite se ha ampliado, pero sigue habiendo un límite. Es decir, los que aman a Dios, Jesucristo dijo, la voluntad de Dios es que todos crean en aquel que Él ha enviado. Y el que Dios ha enviado es su Hijo. Y Dios ha hecho que ese Hijo se hiciera hombre. Y para eso escogió a la Virgen María. Y el Hijo de Dios, a través del Espíritu Santo y a través de la Virgen María, se hizo hombre. Se hizo hombre. Entonces la iglesia es universal. Porque ya no es la iglesia de los judíos. El pueblo de Dios ya no es el pueblo de Dios ya no es el pueblo judío. O solamente el pueblo judío. Ahora la iglesia es para todos aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que creamos en aquel que ha enviado, que es su Hijo, y es Jesucristo, ¿no? La Iglesia Católica acepta, ¿no? La Iglesia Católica acepta. La Iglesia Católica es la única iglesia, ¿no? La única iglesia. Solamente hay una iglesia, la iglesia que Jesucristo fundó. O estás dentro o estás fuera, pero ya no hay más iglesias. Pero la Iglesia Católica, hay que decir la iglesia, porque si dices la Iglesia Católica, puede ser que hay otras iglesias. No solamente hay una iglesia, pero esa iglesia es católica. Porque esa iglesia que es católica, porque ya no se reduce al pueblo judío, porque se ha abierto, se han extendido las barreras, las fronteras, y entonces ahora ya no solamente son los judíos, ahora es todo aquel que cree, que cumple la voluntad de Dios. Entonces ya cualquier pueblo, cualquier raza, cualquier nación, si cumplimos la voluntad de Dios, si creemos a Jesucristo, y no solamente creer, sino realmente obedecerle. Obedecerle, no solamente creer. No basta creer, hace falta amarle. Y ese amor son las obras. Un amor activo, una fe activa. Una fe activa a través del amor. A través del amor, a través del servicio, a través de la ayuda a los demás. O sea que no solamente es una fe pura, seca. No, es una fe viva, fresca, activa, a través de la caridad, a través del amor y del servicio y de la ayuda a los demás, ¿no? O sea, no se puede desconectar fe, esperanza y caridad. Son tres virtudes sobrenaturales que tienen que estar juntas.
No se puede separar la fe de la esperanza y de la caridad. No se puede. O sea, podemos también separar. Por ejemplo, yo creo y bueno, y yo espero, pero yo puedo estar en pecado mortal, yo puedo estar sin la gracia de Dios, ¿no? Entonces puede haber una persona que crea y que incluso tenga cierta esperanza, pero que no, o sea, no, está muerto, espiritualmente hablando, desde la gracia hablando desde la gracia, pues está muerta. ¿Tú crees? Sí. También el demonio cree, ¿no? Pero está muerto. ¿Por qué? Porque no tiene amor, porque no tiene caridad. Bueno, vamos a ver, la Virgen María, la Asunción, en cuerpo y alma. La Virgen María no es Dios, no es una diosa, es un ser creado, es un ser finito, no se la puede adorar. Pero como el hombre no pasó la prueba, nosotros no escuchamos, no obedecimos a Dios, obedecimos a Satanás. O sea, negamos la superioridad de Dios, negamos la autoridad de Dios y luego, ¿qué es lo que suele pasar? ¿No? Los anárquicos, los anarquistas, ¿no? Los que dicen, que no, leyes, ¿para qué leyes? ¿Para qué leyes? Luego son los más legales. Eso me acuerdo yo que lo decía un profesor mío de Derecho Natural. Dice, todos aquellos que dicen que rechazan las leyes, que no sé qué, luego ellos son más legalistas que los legalistas. Porque nadie puede vivir sin leyes. Y nadie puede vivir sin obedecer. O sea, si tú no obedeces a quien tienes que obedecer, pues obedecerás a quien no tienes que obedecer. Eso es así. San Pablo lo dijo, somos esclavos. El problema no es ser esclavo, el problema está en ser esclavo de quién. Si tú eres esclavo de Dios, pues entonces serás libre. Eso es una especie como de contradicción. Pero bueno, es así, ¿no? Si tú te haces esclavo de Dios, entonces serás verdaderamente libre. Pero si tú no quieres ser esclavo de Dios, necesariamente tienes que ser esclavo de alguien, de otro, de Satanás o de otro, o de ti mismo. O sea, ser esclavo de alguna manera quiere decir obedecer a alguien. No podemos vivir sin obedecer a alguien. No podemos andar sin una dirección. O entonces obedecemos a Dios, optamos por la dirección de Dios, o optamos por Satanás y seguimos el camino de Satanás, o optamos por obedecernos a nosotros mismos y entonces por seguir el camino que yo mismo me creo, que yo mismo me impongo. Pero todo el mundo, de alguna manera, todos somos esclavos. Es decir, de alguna manera todos tenemos que obedecer a alguien. Es decir, todos los hombres de alguna manera tienen que seguir una dirección. Ahora el problema está en quién pone esa dirección. ¿A quién estás obedeciendo? Ese es el problema. Porque si sigues la dirección de Dios, si obedeces a Dios, si te conviertes en esclavo de Dios, serás libre. De lo contrario, serás verdadero esclavo. Y ser libre quiere decir, verdaderamente libre, será un día poder estar con Dios en el cielo y gozar eternamente de su presencia, de su visión, de su paz, de su felicidad. Bueno, no, estoy complicando mucho y me estoy marchando a muchos sitios, pero bueno, todo tiene su doctrina y todo nos puede ayudar. Y entonces decíamos los cristianos, creemos en Jesucristo, los católicos somos verdaderos cristianos, creemos en Jesucristo, pero Jesucristo ha fundado una iglesia y esa iglesia es católica, es decir, universal, es decir, ya
esa iglesia ya no está limitada al pueblo judío. Ahora ya la iglesia es, las fronteras de la iglesia se han ampliado, pero sigue habiendo fronteras. Se han ampliado porque ya ahora cualquier pueblo puede ser hijo de Dios. Ya no depende de razas, de colores, de nada. Una persona, sea de la raza que sea, del color que sea, de la nación que sea, de la cultura que sea, si acepta a Jesucristo, le ama de verdad, amor, fe y caridad, pues ciertamente se convierte en hijo de Dios. Pero sigue habiendo fronteras, porque sigue habiendo gente que dice no, no y no a Dios. Entonces uno mismo se pone fuera de la iglesia, ¿no? Fuera de la iglesia, fuera del pueblo de Dios y de alguna manera del cielo, porque la iglesia pues es el cielo en la tierra. La iglesia es el cielo en la tierra. Lo que pasa que lógicamente, el verdadero cielo es el cielo, pero ese cielo ya se empieza, ya empieza aquí en esta tierra. Entonces, al cumplir la voluntad de Dios, ya de alguna manera estás viviendo el cielo. Entonces, la iglesia, se puede decir que la iglesia es, aquí en esta tierra, la iglesia pues es el cielo en la tierra. Entonces ya podemos, de alguna manera, podemos ya empezar a gozar de esa paz, de esa felicidad del cielo. Bueno, la Virgen María, el día 15 de agosto, la Asunción de la Virgen María. La Virgen María no es una diosa, no es una diosa. Nosotros no adoramos a la Virgen María, no podemos adorarla. Es una criatura, es un ser infinito. Pero yo digo algunas veces, y me gusta decirlo, y lo dije ayer, porque me invitaron a un sitio a celebrar una misa por uno de los sacerdotes nuestros que había muerto y era cumpleaños de él y entonces hicieron una misa y entonces el sacerdote, yo concelebré y el sacerdote me dice, bueno, pues predica tú, porque tú aquí hace mucho tiempo has estado de párroco, solamente estuve un año, ¿no? Pero bueno, allí estuve y estuve allí, ¿no? Y me dice, bueno, pues tú predica. Y entonces yo siempre tengo la oportunidad, pues me gusta decir esto, no dice, por ejemplo, yo estoy aquí en Taiwán y yo suelo decir que si no existiera China, pues no existirían los que aquí en Taiwán llamamos taiwaneses, ¿no? O sea que si en Taiwán existen lo que llamamos taiwaneses, es porque existe China. Porque los taiwaneses de China han venido de Taiwán, ¿no? Lo que pasa es que algunos han venido hace 50 años, otros hace 100, otros hace 200, ¿no? Pero todos han venido de China, del sur de China. Bueno, también hay, pero muchos del sur de China. Entonces yo les decía eso. Sin China, en Taiwán no hay taiwaneses. Pero sin China, en Taiwán, hay los primeros moradores, que los llama, los primeros moradores, que son los que llamamos aborígenes, los aborígenes, que también ellos han venido de otras partes, pero mucho antes que los chinos. Entonces, Taiwán, sin China no hay taiwaneses. Y entonces eso lo aplico, ¿no? O sea, para los taiwaneses es importante China. Pues lógicamente que es importante China. Porque muchos taiwaneses quieren por ese espíritu de independencia. No, China, China, nosotros somos nosotros. Digo, oye, espérate. Sin tus padres tú no existes. Tú existes porque tú tienes unos padres. O sea, sin padres no existe el hijo. El hijo existe por los padres. Y los taiwaneses de Taiwán, pues existen por China. Por los chinos de China. Entonces,
O sea, eso de independencia, pues eso es otro problema, pero decimos, bueno, los chinos son los chinos, nosotros somos nosotros, pero es que si vosotros habéis venido de China, o sea, vuestra sangre es sangre china, porque venís de China. Entonces, tampoco hay que pasarse mucho de la raya. Entonces, sin China no existan los taiwaneses de Taiwán, y sin padres no existan los hijos. Y entonces, sin la Virgen María, tampoco tendríamos a nuestro Señor Jesucristo. Sin la Virgen María, tampoco tendríamos a nuestro Señor Jesucristo. Tampoco. Y la Virgen María, tener a Jesucristo, eso fue, la Virgen María tenía libertad. A la Virgen María se le apareció un ángel. Y el ángel le dijo a María, María, yo soy un ángel. El Señor me ha enviado para decirte que tú tendrás al Hijo de Dios, que en ti nacerá el Hijo de Dios. Y la Virgen dijo, amén, amén. No lo entiendo, no sé cómo podrá ser, pero amén. ¿Lo ha dicho Dios? Amén. Hágase la voluntad de Dios. Pero no hay que olvidar que la gracia no destruye la naturaleza. Siempre está la libertad. La gracia no destruye la libertad del ser humano. O sea, depende del grado de gracia, pues puede ser que la existencia sea mayor o menor. Pero la gracia de Dios no destruye totalmente. Puede afectar, puede herir, puede debilitar, ¿no? La libertad, la voluntad del hombre, pero no destruye por completo la libertad del hombre. La gracia no destruye. El pecado de Adán y Eva, el pecado original, no ha destruido absolutamente la libertad del hombre. Aunque de hecho su pecado cerró las puertas del cielo y por consiguiente nadie podía entrar en él. Y solamente Jesucristo con su muerte y resurrección ha abierto a las aves del cielo, ha abierto a las puertas del cielo. Y si ahora nosotros, nadie puede creer en Jesucristo sin el Espíritu Santo. Nadie puede creer en Jesucristo sin la gracia. Pero la gracia no es absolutamente irresistible. La gracia no destruye totalmente, completamente la libertad del hombre. Y entonces, aunque es absolutamente necesario el Espíritu Santo, aunque es absolutamente necesario la gracia de Dios, que es gratuita, absolutamente gratuita, pero el hombre tiene que responder. Entonces, el hombre tiene una parte de responsabilidad. Sin esa parte de responsabilidad, el hombre no se podría salvar. O sea, aunque sea muy pequeña la parte del hombre, esa parte es también absolutamente necesaria. Sin gracia, no salvación. Sin una parte aunque sea muy pequeña, tampoco hay salvación. La salvación es primero de Dios, el primer paso siempre le da Dios, pero como la gracia de Dios no destruye absolutamente la libertad, luego el hombre hay que responder, entonces hay una parte de responsabilidad. Bueno, entonces Dios en su infinita sabiduría, en su infinito amor, decidió abrir las puertas del cerradas por el pecado de Adán y Eva, que a su vez fue motivado por Satanás. O sea, fue motivado un poco por Satanás, porque Satanás le tentó al ángel. Satanás intentó a Adán y Eva, pero Adán y Eva
perdieron la confianza en la veracidad de la palabra de Dios. Dios les dijo, si hacéis esto, moriréis. Y prefirieron confiar en la palabra de Satanás. Bueno. Entonces, la Virgen María, a la Virgen María no la podemos adorar, ni la podemos adorar sobre todas las cosas. Tampoco a nuestros padres, tampoco a nuestros gobernantes. Adorar y amar sobre todas las cosas solamente a Dios, solamente a Dios. Por consiguiente, nosotros los católicos, nosotros los cristianos que pertenecemos a la Iglesia Católica de Jesucristo, que Iglesia Católica quiere decir universal, es decir, que está abierta a todos los pueblos, a todas las razas, a todas las naciones, eso es lo que significa católico. Entonces, no podemos adorar a la Virgen María, no la adoramos. Y no la adoramos. Los católicos no adoramos a la Virgen María, no podemos adorarla. Pero, en no adorar a la Virgen María, porque es un ser creado, es una criatura, no quiere decir que dentro de los seres humanos, puramente humanos, porque Jesucristo se hizo hombre, Jesucristo es hombre, pero no, o sea, en Jesucristo existen dos naturalezas, porque Jesucristo es Dios, pero Jesucristo es hombre. Es verdadero Dios, porque es el Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios, es Dios. Y al mismo tiempo es el Hijo del hombre, porque recibió la naturaleza humana a través de la Virgen María, a través de un ser humano, a través de una mujer. Entonces es verdadero Dios, verdadero hombre. Pero en Jesucristo existe solamente una persona. La persona de Jesucristo, mi persona o tu persona, es totalmente, puramente, es humana. Yo soy solamente humano, yo solamente soy un ser humano, yo solamente soy un hombre, solamente hombre, yo soy solamente un ser humano y tú también. Pero cuando nos enfrentamos con Jesucristo, nos enfrentamos con un caso absolutamente único, único. No hay ningún otro caso, único. Nos encontramos con un hombre que es realmente hombre, pero que al mismo tiempo es Dios. Porque Él es el Hijo de Dios y Él es el Hijo del hombre porque se hizo hombre en un ser humano, en una mujer que es María. ¿Ah? Vamos a ver. Entonces nosotros no podemos adorar a María. No la adoramos, no la adoramos, no podemos adorarla. No somos idólatras. No somos idólatras. Hay también personas que dicen, hay algunos que dicen que nosotros somos idólatras porque adoramos a la Virgen María. Ok. Hay también personas que dicen que somos idólatras porque creemos en tres dioses. No, los católicos, que somos cristianos, pero decimos católicos porque pertenecemos a la Iglesia Católica de Jesucristo, universal. O sea, hay que repetirlo muchas veces porque es que si no, no se entiende. No, no, los católicos no somos cristianos. No, los católicos somos verdaderos cristianos. Verdaderos cristianos. Y pertenecemos a la verdadera y única Iglesia de Jesucristo, que es la Iglesia universal. Y por eso se llama católica. Y esa Iglesia católica, porque es universal, es la que está fundada sobre los 12 apóstoles. Y luego ellos tienen sus sucesores, que son los obispos. Y en medio de los apóstoles
está Pedro, que fue el que Dios le dio las llaves del cielo. Y entonces ahora también tenemos al sucesor, que son los obispos de Roma, que son los que llamamos papas. Esa es la Iglesia católica, que es la Iglesia de Jesucristo, que es universal y que está fundada en sus apóstoles y en sus sucesores. ¿Ok? O sea que los católicos somos cristianos y pertenecemos a la Iglesia católica, es decir, universal, que es la Iglesia única de Jesucristo, que es así. Bueno, vamos a ver. Entonces decimos que no adoramos a la Virgen María. Pero decimos que Jesucristo, nosotros decimos que la Virgen María es la Madre de Dios. Y también yo hace ya mucho tiempo aquí en Taiwán, un día en un periódico chino de aquí de Taiwán, taiwanés, pero editado en inglés, me parece. Supongo que estaba en inglés, no me acuerdo. Y era un artículo pequeñito y se ponía, se ponía muy enfadadísimo, tremendamente enfadado. Dice, porque la Virgen María no puede ser la Madre de Dios. Pues hombre, la Virgen María es la Madre de Dios, pero como todas las cosas hay que entenderlo. Si no lo entiendes, muchos hermanos o muchas personas piensan que nosotros adoramos la Virgen María, pues porque no lo entienden, o sea, no lo entienden, entonces pues dicen eso, no es verdad. Entonces la Virgen María es Madre de Dios. ¿Por qué? Hay que explicarlo, hay que entenderlo, y para entenderlo tiene que haber alguien que nos lo explique. Entonces, aunque hay muchas cosas que son misterios y cosas de esas que no podemos llegarlas a entender, ¿no? Pero bueno, hay cosas pero tenemos que explicarlo de acuerdo con nuestra posibilidad. Pues, cada uno tiene un grado de capacidad para explicar las cosas. Yo no tengo mucha capacidad de explicar. Pero bueno, yo puedo explicar las cosas a mi nivel, ¿no? A mi nivel. A nadie se le exige explicar cosas por encima de su nivel, porque eso es metafísicamente imposible. Entonces, ¿es verdad que sea la Virgen María Madre de Dios? Pues sí. Pero nosotros no vamos a adorar a la Virgen María porque sea Madre de Dios. Entonces también los que nos critican a lo mejor que adoramos a la Virgen María, pues vosotros sois un saco de contradicciones. O sea, decís que no adoráis a la Virgen María y luego decís que la Virgen María no es Dios, que la Virgen María es Dios y no la adoráis. Pero bueno, vamos a ver. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Si decís que no adoráis a la Virgen María y decís que la Virgen María es la Madre de Dios y decís que no la adoráis, pues entonces, si es la Madre de Dios, pues tenéis que adorarla. Porque los padres están por encima de los hijos y no los hijos por encima de los padres. Luego, si tú dices que la Virgen María es la Madre de Dios, pues entonces la Virgen María está por encima de Dios. Entonces, si a Dios hay que adorarle, con más razón hay que adorar a María, porque es la Madre de Dios. Claro. O sea, si no se explica bien, pues sí. O sea, si no se explica bien, si partemos de una idea falsa, ¿no? Pues entonces esa idea nos va a crear una cierta lógica, y esa cierta lógica que es falsa, porque partimos de un principio falso, pues lógicamente esa lógica nos va a llevar radicalmente a decir una cosa, ¿no? Errónea. Pero hay que explicarlo. Vamos a ver. ¿Por qué llamamos a la Virgen María? No por qué llamamos, ¿por qué es? No es cuestión de nombres. Nominalismo. No es cuestión de nominalismo. Nombres. No son nombres, son cuestión de realidades. La Virgen María, la Madre de Dios, es Madre de Dios, es realmente Madre de Dios. No, es verdaderamente Madre de Dios. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué la Virgen María es Madre de Dios? Porque
la persona que salió de la Virgen María, o sea, a ese niño que salió de la Virgen María, que nació hace 2000 años allí en Belén, de la Virgen María, de una virgen judía, ese niño que salió de la Virgen María era una persona. Era una persona. Era un ser humano. Ok, cierto. Absolutamente cierto. Era una persona, era un ser humano, era un hombre. Absolutamente cierto. Pero es que ya he dicho, topamos con Jesucristo, topamos con un caso único e irrepetible en toda la historia de la humanidad. Es un caso único e irrepetible. Ese niño es un hombre, ¿cierto o no? Sí, señor. ¿Es un ser humano? Sí, señor. Entonces, ¿cómo decimos que la Virgen María es la Madre de Dios? Es un hombre, es un ser humano. Sí, eso es cierto. Entonces, ¿por qué dices que la Virgen María es la Madre de Dios? Pues porque es que ese niño es un niño muy especial, es único y irrepetible. Ese niño es único y irrepetible. Es único y irrepetible. Seres como tú y como yo, millones y millones en el mundo, como Jesucristo solamente uno. Único, uno, único, irrepetible. ¿Por qué? ¿Por qué único? ¿Por qué irrepetible? ¿Por qué la Virgen María, Madre de Dios? Pues porque ya lo he dicho. Porque Dios en su infinita misericordia y en su infinito amor, para abrir las puertas del cielo que fueron cerradas por el pecado de Eva, que también tuvo que ver es Satanás, ¿no? Y luego la desconfianza de Adán y Eva en Dios, en la veracidad de la palabra de Dios. Entonces, Dios en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, en su infinito amor, decidió, bueno, vamos a perdonar al hombre y vamos a abrir las puertas del cielo, vamos a perdonar al hombre y vamos a dejarle que pueda, aunque o sea, ciertamente merecía ya haber estado separado de mí porque me desobedecieron, ¿no? Me desobedecieron. Y desobedecer a Dios no es obedecer a tu papá y a tu mamá, o no, o desobedecer al presidente, o desobedecer al profesor. No, no, desobedecer a Dios es diferente. O sea, todos los seres humanos, mis padres, los gobernantes, los profesores, todos somos seres humanos, todos somos seres creados, todos somos seres infinitos, todos somos seres pecadores, imperfectos. Por consiguiente, si yo, por ejemplo, te desobedezco a ti, si yo peco contra ti, ¿no? Si yo te ofendo a ti, bueno, pues esa ofensa, tú eres un hombre, yo soy un hombre, tú eres finito, yo soy finito. Luego, si yo te ofendo a ti, pues cometo una ofensa finita, porque tú eres finito y yo soy finito. Por consiguiente, no, si yo hago una cosa buena contigo, pues esa cosa buena tiene un grado una cosa finitamente buena, ¿no? Yo he hecho una cosa finitamente buena, o he hecho una cosa mala, una ofensa finitamente mala. Pero cuando topamos con Dios, Dios es eterno, Dios es infinito. Entonces, aunque el hombre sea finito, si ofende a Dios, comete un pecado, ¿eh? Comete una ofensa infinita, porque Él es infinito. Aunque tú o yo, como somos hombres, somos finitos. Entonces el problema, la gravedad del pecado no está en mí, la gravedad del pecado también tiene relación conmigo, ¿no?
porque una persona que no sepa nada, pues si hace una cosa mal hecha, bueno, como no sabe nada, pues bueno, pues entiende que esa persona lo haga mal, pues no le enseñó a hacer nada. Pero una persona que sepa mucho, que sepa leyes, sepa muy claramente que esto se tiene que hacer o se puede hacer, no se puede hacer. Una persona que haya estudiado mucho y que todo lo tenga muy claro. Si esa persona hace una cosa que no debe hacer, pues lógicamente la gravedad de su ofensa es mucho, mucho más grande. Porque él sí que sabía lo que estaba haciendo, ¿no? O sea que también depende de nosotros, aunque seamos finitos. Pero aunque depende de nosotros, ¿no? La cuestión de infinito es porque Dios es infinito, aparte de yo sepa o no sepa, ¿no? Aunque también eso tiene, o sea, las circunstancias tienen también que ver, o sea, puede acrecentar, disminuir la gravedad de la culpa, ¿no? La gravedad de la responsabilidad. Entonces eso, o sea, nosotros merecíamos, pues eso, nosotros no nos merecíamos que Dios nos perdonara, porque nosotros le ofendimos a Dios. Como Dios es infinitamente sabio, misericordioso, amoroso, pues, y además como Él sabía que los hombres somos hombres, que no somos los ángeles, el ángel no necesita estudiar, el hombre necesita estudiar. O sea, el ángel no necesita un proceso ahí para llegar a una conclusión, no, el ángel todo lo ve así, lo ve, lo sabe. Los hombres no. Los hombres, aunque tenemos un alma espiritual, ese alma está metida en este cuerpo y este cuerpo es una barrera. Entonces no deja que el alma. Entonces el alma, al estar dentro, depende de este cuerpo. Y entonces de ahí está la razón de que Dios a nosotros los hombres, a los ángeles dijeron que no, no y no, y ya está, castigo. A los hombres no, a los hombres no. Dios sabe que somos una mezcla de espíritu y de cuerpo, y que el espíritu está dentro del cuerpo, y que el cuerpo es como una pared que no deja ver. Entonces, o sea, Dios tiene en cuenta todas estas cosas. Por consiguiente, por eso nos da oportunidades. Pero si una persona abusa de esas oportunidades, no, y muere diciendo no, pues mira, yo lo siento, pero tú has dicho que no. O sea, yo te he estado regando con mi gracia, es como la lluvia, yo he estado continuamente lloviendo sobre ti, pero tú te has comprado un paraguas muy grande, y te has comprado unas botas de goma muy altas, y por consiguiente el agua no te toca. No porque no exista agua, está lloviendo a tu alrededor, pero tú estás impidiendo que ese agua llegue a ti. O sea, la culpa no es de Dios. La culpa no es de Dios, es tu culpa que tú estás rechazando. Tú estás prohibiendo. No, tú estás prohibiendo, tú estás cerrando tus puertas para que Dios entre. O sea, tú estás impidiendo, estás prohibiendo, estás rechazando, ¿no? A Dios. Entonces, pues eso, ¿no? Entonces es eso. Bueno, son las 12 menos 10. A las 12 menos 5 tengo que parar y seguiré. Porque no somos una comunidad de 3. Entonces, si sigo, pues me tendrán que llamar al teléfono por ahí y tendré que bajar. O sea, ya lo digo de antemano, ¿no? Entonces, Dios en su infinita sabiduría, en su infinita misericordia, Él decidió perdonarnos porque tenía en cuenta la situación del hombre y tal. Entonces, vamos a darle oportunidad a este ser humano porque es diferente del ángel, es diferente. Entonces, Dios nos da oportunidades, y entonces Él dijo, bueno, ¿y cómo voy a abrir Y bueno, es por cuestión de una ofensa infinita y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues podríamos decir, bueno, pues Dios tendría que castigarnos, y nosotros cometimos una ofensa infinita, luego tenemos que recibir un castigo infinito. Como nosotros somos finitos, pues no podemos asimilar ese pecado infinito, ese castigo infinito, y entonces de ahí viene que Dios dice, bueno, pues ya está,
Es fácil. Yo hago que mi hijo que es Dios, es infinito, se convierta, se haga hombre sin perder su divinidad, se haga hombre y entonces mi hijo hecho hombre es Jesucristo y entonces Él es Dios, Él es hombre, entonces yo en Jesucristo que representa a toda la humanidad, entonces yo le castigo a Jesucristo